Mi opinión que formulo el día 27 de mayo del 2024 es para expresar mi asombro, mi incredulidad y mi decepción con el futuro de este país, que son los jóvenes estudiantes que se supone son los que tendrían una idea clara de lo que es la democracia y lo que es la sumisión a una dictadura como la que se está viviendo en este país, en manos de un dictador de facto, al que se le conoce con el estigma de narcopresidente, y además que va a pasar la estafeta de la corrupción a una judía que no tiene la idiosincrasia mexicana, que no tiene empatía con el pueblo de México. Me refiero a la clase media, que es una mujer que vive de manera acomodaticia, que es una mujer que habla mucho y que hace muy poco, y que además no tiene habilidades especiales ni un intelecto sobresaliente, que nunca ha trabajado, que vivió a la sombra del narcopresidente porque se prestó a traicionar a su esposo, Carlos Imas, y el dinero producto de los chayotes de su marido se los entregó a López, y cuando fueron descubiertos esos ilícitos, la señora prefirió traicionar a su marido, ex marido, se divorció, para apoyar a López, y ese es el pago que le da López al servilismo y a la mediocridad y a la falta de principios morales y éticos. Y mi decepción estriba en que los jóvenes estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, que los intelectuales, políticos, artistas, deportistas y demás fauna nociva que ha vivido siempre como parásitos del gobierno, y que además no tienen calidad moral, sino que viven siempre por estar defendiendo sus intereses y no la dignidad ni la libertad del pueblo de México. Y lo más grave es que estos intelectuales y estos pseudo estudiantes se han convertido más en una comunidad cómplice de los intereses de la Cuarta Transformación, personificada por el narcopresidente López Obrador en su partido denominado la Cuarta Transformación, que es un sistema comunista. Y para evidenciar que los llamados intelectuales son un atajo de borregos que ya forman parte del rebaño de la corcholata y que heredó del narcopresidente, me permito exhibir la mediocridad que representan los intelectuales, deportistas, artistas y demás fauna parásita del gobierno, así. Intelectuales, científicos, académicos y artistas anunciaron hoy su apoyo a la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum. Se trata de profesores eméritos de distintas instituciones de educación, también profesores e integrantes del Sistema Nacional de Investigadores, profesores eméritos. Destacan algunos de ellos: Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM y quien ya forma parte del equipo de la candidata presidencial de Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista. También suscribieron este manifiesto Elena Poniatowska, la Premio Cervantes. Se encuentra también, destaca Beatriz Gutiérrez Müller, escritora y esposa del presidente Andrés Manuel
Manuel López Obrador, e incluso la misma madre científica Annie Pardo, la madre de Claudia Sheinbaum. Si te parece, escuchamos y vemos parte de lo que se vivió hace unos momentos aquí en la Ciudad de México con este anuncio. La mentira y la calumnia también son parte del pasado. No reivindica la verdad quien se dice intelectual y promueve la calumnia y el odio como... Bueno, quiero interpretar la comparecencia de los llamados intelectuales respecto de que el señor Juan Ramón de la Fuente, que fue rector de la UNAM y que formó parte de un organismo internacional, y el resto de los llamados, entre comillas, intelectuales, no pueden tener esa calidad, porque para ser intelectual, para ser una figura pública, se requiere tener una visión clara de lo que es la realidad que se está viviendo en este país, y que solamente un ciego no lo puede ver, porque en primera, nuestro sistema político mexicano, que es una democracia representativa, es una república laica y popular que se establece o se fundamenta en el artículo 40 de la Constitución Federal, ha sido socavada. La llamada Cuarta Transformación es un sistema comunista, un sistema obsoleto que no sirve para que los países que adoptan esa doctrina, esa teoría de Karl Marx y Federico Engels, son fracasos, porque son cosas utópicas. Una prueba de ello es en Rusia, con el marxismo-leninismo. La otra prueba es Cuba. Es un fracaso total. Venezuela, de ser un país petrolero, se convirtió en un país de los más pobres de América Latina. No se diga de Nicaragua, de Argentina, que fue rescatada de parte de Javier Milei, que quedó destrozado el país, que la mayoría de los nacionales argentinos tienen que salir fuera para poder sobrevivir. Lo mismo Nicaragua, Bolivia, Belice, Salvador, etcétera. Y estos llamados intelectuales pues resultan ser más que pura gente convenenciera, porque un intelectual debe tener una idea clara de lo que es vivir en un sistema con libertades, con dignidades, con progreso y con estricto respeto a nuestras leyes y a nuestra Constitución. Y aún sabiendo que el país vive una dictadura de facto con fachada constitucional, venden su libertad intelectual por unas cuantas monedas, traicionando al pueblo de México por el dinero fácil, como lo hacen el resto de los paleros, que son votos cautivos para López Obrador y que reciben dinero de manera deshonrosa, pues la mayoría puede trabajar, y lo que hacen es convertirse también, como los intelectuales y estudiantes, en borregos del rebaño de López. Esa aptitud, ese actuar de los intelectuales y de los estudiantes, son una decepción para los mexicanos que estamos pagando el error de haber
creído en el narcopresidente y haberlo llevado a la presidencia de la República sin ningún mérito, salvo el ser un populista con bandera de izquierda, porque vive mejor que cualquier millonario del mundo, vive en un palacio, recibe dinero del narcotráfico, y ello comprobado por las investigaciones de la DEA, de haber recibido millones de dólares en el 2006 y en el 2018, y lo sigue recibiendo porque el narcopresidente les dedicó su política de abrazos y no balazos para compensarlos de que lo hayan llevado al triunfo, y además para controlarlos como controla a los solovinos, que es un título que les dio López, como el título que dio a la corcholata, y como no tienen dignidad, pues simplemente se arrastran de nalgas a los intereses de López. Y ahora los llamados intelectuales, artistas, deportistas, maestros, etcétera, como lo hacen los estudiantes, dan pena ajena, porque no representan el futuro de este país. Están participando en la corrupción que ya oficializó el narcopresidente y que va a ser herencia de la corcholata. ¿Cómo es posible que los intelectuales no tengan la sensibilidad humana para parar este desastre en que está convertido el país, en donde la dignidad del pueblo de México ha sido atropellada, no solamente por el narcotraficante, sino ahora por estos borregos indecentes e indignos, sin honra, que van a apoyar un sistema de gobierno comunista. Y para estar en contexto de que también los estudiantes del Politécnico y de la UNAM no tienen dignidad, no tienen vergüenza, no tienen honra, son parte del corral, del rebaño de ovejas del narcopresidente, y no enarbolan aquella frase que dice: por tu raza hablará el espíritu. Quiere decir que estos jovenzuelos o mediocres estudiantes no tienen ninguna cosa en los que se les pueda considerar como entes que van a servir a la patria y al desarrollo nacional, porque forman parte de más de lo mismo. Se convirtieron en mercenarios, en paleros del narcotraficante y de la señora corcholata. Y para demostrar el servilismo y la abyección de jóvenes que, entre comillas, son el futuro de México, van a llevar al país a una verdadera ignominia al prestarse para imponer un sistema comunista que, vuelvo a insistir, es un fracaso en todo el mundo. En lugar de defender nuestro sistema político mexicano, considerado como una como una república democrática, representativa, laica y federal, en donde no van a defender el federalismo ni la república, van a defender su estatus económico de no estudiar, de no trabajar y de convertirse en verdaderos huevones y flojos de la cuarta transformación, como se acredita con el servilismo de que hicieron gala en el Politécnico Nacional así. Así fue recibida Claudia Sheinbaum en el Auditorio Alejo Peralta de Zacatenco. Por primera vez en lo que va de su campaña, la candidata presidencial de Morena y los partidos del Trabajo y Verde Ecologista se reunió con estudiantes.
en este caso del Instituto Politécnico Nacional. Quiero hacerle la entrega de nuestra chamarra institucional, no solamente de parte mía, sino de toda la comunidad politécnica que el día de hoy nos acompaña. Sheinbaum llegó acompañada por Manuela Obrador, prima del presidente, y la candidata de la 4T al gobierno capitalino, Clara Brugada. Bueno, los jóvenes, los intelectuales y los paleros que apoyan a López Obrador representan un culto a la mediocridad, a la falta de patriotismo por el bien de México. Esto es, representan los antivalores, y qué incongruencias que los intelectuales y el futuro de México representen los antivalores y además formen parte de los adoradores del culto de un narcopresidente que no tiene ni calidad moral ni menos intelectual, al igual que la señora Corcholata, que es un sujeto que sirve a los intereses de López, que junto con los intelectuales y los estudiantes forman parte o son solidarios de los intereses creados por el narcopresidente Andrés Manuel López Obrador. Esa es la verdadera realidad y es una decepción que este país vaya a quedar en manos de los antivalores, de los individuos convenencieros que les importa más su estatus económico a la estabilidad y además el bien y la prosperidad de los mexicanos. Muchas gracias.